Descubro que mi hijo de 14 años no es mío y mi esposa quiere formar una familia con su verdadero padre, pero en la corte mi hijo revela la verdad y ella entra en pánico. Esto es algo urgente, así que voy al grano sin rodeos. Tengo 40 años y estuve casado con mi casi exesposa, Carla, de 38 años, durante casi 12 años. Tenemos un hijo de 14 años juntos, Luis, o al menos yo pensaba que era mi hijo todos estos años. Carla y yo nos conocimos en el trabajo, y apenas llevábamos un año de novios cuando ella supo que estaba esperando un bebé. Yo estaba algo dudoso sobre tener un pequeño tan rápido en nuestra relación, pero ella quería continuar con el embarazo, así que decidí respaldarla y nos fuimos a vivir juntos tras enterarnos de la noticia. Cuando Luis nació, ni se me pasó por la cabeza hacer un examen de paternidad porque Carla y yo estábamos muy enamorados, y para ese momento yo estaba convencido de que Luis era mi hijo. Me sentía muy unido a él, y hasta se parecía a mí porque los dos tenemos el cabello y los ojos oscuros, así que, la verdad, no tenía razones para desconfiar. Sin embargo, hace unos meses me enteré de que en realidad no es mi hijo de sangre, y Carla me había estado siendo infiel todo este tiempo. Hace unos 3 meses, ella me admitió que había estado teniendo un romance con su amor del colegio, Diego, durante los últimos meses, incluso desde el comienzo de nuestra relación. Ella había tenido un enredo con él mientras estábamos juntos y nunca me lo confesó porque después quedó embarazada. Una de las razones principales por las que ella y Diego se separaron tras el colegio fue porque él no tomaba la vida en serio y había decidido no estudiar en la universidad. En ese entonces aún vivía con sus papás y pasaba de un empleo a otro cada pocos meses. Ella creyó que necesitaba seguridad en su vida, por eso me eligió a mí, porque yo era muy dedicado a mi profesión. Ella dijo que si se quedaba conmigo estaría apostando por el camino seguro, pero ahora se había dado cuenta de que la plata no lo era todo y estaba enamorada de Diego, así que quería construir una vida con él. Además, él había tenido tiempo suficiente para madurar y ahora tenía su propia empresa, así que en realidad no había que preocuparse por el dinero, cuando ella me reveló todo. Me contó que había hecho un examen de paternidad y sabía desde el principio que Luis no era mi hijo, pero prefirió callarse porque yo parecía muy feliz siendo papá y no quería estropear lo nuestro. Hablando de su pasado, también le hizo jurar a Diego que nunca hablaría de ese romance que tuvieron porque no quería poner en riesgo nuestra relación y, por su tranquilidad, él se mantuvo apartado. Sin embargo, se encontraron otra vez en una reunión de excompañeros del colegio, casi 6 meses antes de que ella me contara la verdad, y volvieron a encender su relación. Como él estaba bien establecido y aún la quería, y ella se dio cuenta de que también lo seguía queriendo, tuvo que marcharse. Fue un golpe duro para mí porque había estado con esta mujer tanto tiempo, había formado una vida con ella, y aún así me estaban haciendo esto como si yo no valiera nada para ella. Sea como sea, después de contarme la verdad, ella se fue de la casa con todas sus pertenencias, pero Luis siguió viviendo conmigo porque no quería irse con ella. Ni siquiera me había preguntado antes de contarle todo a él, y Luis ya lo sabía antes de que yo llegara del trabajo, así que los dos acabamos consolándonos mutuamente. De tener la custodia compartida de Luis porque, sin importar quién fuera su padre biológico, él era completamente mi hijo. Yo lo había criado, y nadie podía quitarme eso, ni Diego ni siquiera Carla. Hablé con mi abogado y pedí el divorcio horas después de enterarme de la verdad, y las condiciones de mi solicitud de divorcio eran bastante claras y razonables, me quedaría con todo lo que teníamos. Y ella no debía esperar apoyo económico. Aunque había sido ama de casa los últimos 14 años desde que dejó su empleo tras el nacimiento de Luis, a pesar de todo mi respaldo, me había traicionado. Ya me había estado usando por la plata todos los años que estuvimos juntos, y no iba a dejar que eso siguiera ni un minuto más. Claro, ella no estuvo de acuerdo con eso y peleó los términos del divorcio, pidiendo apoyo económico y una buena suma como compensación. Yo estaba listo para dar la pelea, no me importaba, pero lo empeoró todo al pedir la custodia total hace 3 semanas porque, según parece, ella y Diego planeaban mudarse a otra ciudad, a un lugar como Valparaíso, para abrir una filial de su empresa ahí también y querían llevarse a Luis con ellos. A mí me darían permiso para visitarlo, pero ella reclamaba la custodia total porque ahora las cosas encajaban para que pudieran ser una familia feliz con Diego,
solo porque le convenía a ella. No había manera de que yo dejara que eso pasara, y, como no logramos arreglarlo en una mediación, este asunto terminó en el juzgado familiar. Yo estaba bastante seguro de que esto sería fácil para mí, pero ella y Diego comenzaron a inventar mentiras descaradas sobre cómo era yo como persona. Tuve que esforzarme mucho para probar lo contrario, lo que ha hecho todo más difícil, aunque Luis mismo ha dicho que quiere quedarse aquí conmigo porque aquí creció, en un lugar como Talca. Ellos están haciendo todo lo que pueden para que parezca que Luis está confundido y que yo soy el que lo está manipulando. Creen que estoy demasiado metido en mi trabajo para cuidarlo solo y que estaría mejor viviendo con su mamá. También está el detalle de que en realidad no soy su papá biológico, lo que hace que todo tome el doble de tiempo en resolverse. Desde que empezó el trámite del divorcio y Carla se fue, llegamos a un arreglo informal sobre cómo íbamos a dividir el tiempo con Luis hasta ese momento. Teníamos un pacto en el que él pasaba los primeros 4 días de la semana con Diego y Carla, y venía conmigo los fines de semana. Pensé que ese sería el plan al que nos íbamos a apegar incluso después del divorcio, pero lo enredaron mucho más de lo necesario al decidir mudarse a otra ciudad y pedir la custodia total de repente. Así que hemos estado atrapados en una lucha por la custodia las últimas semanas. Cuando estábamos en el juzgado familiar el otro día, Luis dijo algo que armó un alboroto. Era la primera vez que participaba activamente en el proceso judicial, y, en un momento, dijo que hasta ese día había querido quedarse aquí conmigo y que aún iba a mantener esa decisión, no solo porque su vida estaba aquí, sino también porque había oído a Carla y Diego hablando por teléfono con su abogado la noche anterior. Los había escuchado planeando cómo pintarme como el malo y habían armado un montón de cuentos que empezó a contar, mucho peores que los que habían inventado antes. Antes de eso, solo habían dicho que yo estaba demasiado ocupado con mi trabajo y no tenía tiempo para Luis. Que llevaba el trabajo a casa y que casi siempre que estaba en casa me encerraba en mi cuarto y estaba metido en asuntos laborales, incluso los fines de semana. También dijeron que casi nunca me interesaba cómo le iba a Luis en el colegio y que no había ido a ni una sola reunión de papás y profesores desde que nació. Dejando todo eso a cargo de mi esposa porque me aburría y nunca mostraba interés en su vida. Esas cosas fueron fáciles de desmentir, pero, al parecer, Luis había oído que iban a subir el tono de las acusaciones y hacer parecer que yo lo trataba mal, diciendo que lo golpeaba y le gritaba por cualquier error pequeño. Al parecer, no le daba miedo hablar de eso en el juzgado frente a mí, y tal vez así podrían sacarle una custodia temporal y poco a poco convencerlo en mi contra, lo que les haría todo más fácil. Por eso quiso aclarar por su cuenta que yo nunca lo había tratado mal y que, si acaso, eran Carla y Diego los que lo estaban lastimando al meterlo en esta pelea por su custodia y usarlo como una ficha solo para vengarse de mí por el divorcio, dejando a Carla sin nada. Aunque mi pedido era justo porque ella nunca había ganado nada por sí misma y había tenido el descaro de engañarme a pesar de depender tanto de mí. Ella creía que merecía el apoyo económico y la compensación que estaba pidiendo, y planeaba usar la custodia de Luis como una forma de presionarme para llegar a un acuerdo en el divorcio. Por teléfono, había oído a Carla decir que, una vez que tuvieran la plata del divorcio, la pondría en la empresa de Diego y la harían crecer más. Estaban casi brincando de felicidad mientras hablaban de eso, así que seguro ni pensaron en el volumen. Por desgracia, se les olvidó que en ese momento Luis estaba con ellos y aún no había vuelto conmigo, así que habían hablado fuerte, y él estaba justo afuera de la puerta y lo oyó todo. Después de que Luis dejó en evidencia a Carla y Diego, nadie sabía qué hacer, y la reunión tuvo que parar porque nuestros abogados se pusieron algo gritones y terminamos yéndonos antes. Yo estaba muy satisfecho porque, después de que Luis habló, miré a Carla y tenía la cabeza entre las manos, agarrándose el pelo tan fuerte que pensé que se lo iba a arrancar. Eso solo quería decir que todo era cierto, y ella estaba en apuros. Me alegró cómo salió todo, y, en vez de volver a casa con Carla, Luis decidió acercarse a mí y nos fuimos juntos a casa. Pero Carla estaba furiosa, nos alcanzó justo cuando íbamos a subir al carro, tomó a Luis del brazo y empezó a zarandearlo, exigiendo que le explicara por qué había hecho eso en el juzgado y echado a perder sus chances de vivir con ella y Diego. Cuando la vi zarandeándolo, perdí la calma, me acerqué,
Me puse entre ellos y la empujé hacia atrás para que no lo tocara. Por suerte, mi abogado grabó todo eso con su cámara, y seguro lo usaremos en la próxima sesión. Le dije que se quitara y le dije que era su propia culpa por ser una persona ruin. Me alegró que Luis se pusiera de mi lado porque no era un débil egoísta y ambicioso como ella. Ya estaba bastante molesto por cómo estaba tratando a Luis, sobre todo después de lo que supe en el juzgado, y no estaba dispuesto a dejar que esto siguiera. Diego vino a defenderla y empezó a gritarnos a los dos sobre todo lo que ella había hecho por nuestra familia y cómo ahora ni siquiera le dábamos una oportunidad de verdad de estar feliz con él. No tenía ganas de hablar con ese tipo, así que puse los ojos en blanco y comencé a subir al carro. Pero entonces Carla siguió aferrada al brazo de Luis y dijo que no iba a dejar que se fuera a casa conmigo porque yo le estaba poniendo ideas en contra de su propia mamá. Me dijo que hasta ese momento solo había peleado por la custodia total para llevarse a Luis con ella y Diego cuando se mudaran, pero ahora se aseguraría de que ni siquiera tuviera derecho a verlo. Eran palabras atrevidas de alguien que acababa de quedar como mentirosa y que había planeado inventar cosas en el juzgado para agarrar plata que no merecía. Le dije que soltara a Luis o llamaría a la policía, y ella dijo que era su mamá y tenía derecho a decidir a dónde iba. Incluso Luis seguía intentando soltarse, pero ella lo agarraba muy fuerte y seguía diciendo que no lo dejaría ir a casa conmigo. En un momento, las cosas se pusieron tensas. Luis es bastante grandote y fuerte, aunque solo tiene 14 años. Carla, en cambio, es pequeña y no muy fuerte, así que Luis hizo lo único que pudo, la empujó con fuerza para soltarse, entrar al carro y cerrar la puerta. Después de que la empujó, ella empezó a gritar a todo pulmón que yo estaba alentando a su hijo a atacarla y que no iba a dejar que eso quedara así. Pensé que era injusto decir eso porque él no la había atacado, solo había intentado soltarse. En el intento, ella pudo haber sido empujada un poco y tal vez habría caído, pero Diego estaba ahí para sostenerla, así que no pasó nada grave, ¿cierto? Bueno, parece que no. Porque ella y Diego seguían parados frente a nuestro carro diciendo que se aseguraría de que yo perdiera la custodia de él si lo estaba incitando a ser violento con otro solo porque las cosas no salían como yo quería. Entonces, seguro no era buen papá. No fue hasta que toqué el claxon tanto tiempo que se quedó sin sonido que por fin se apartaron y nos dejaron volver a casa. Han pasado un par de días desde eso, y todavía me pregunto si hice bien en no regañar a Luis por empujar a su mamá. Él parece no darle importancia a todo, pero estoy en un dilema ahora porque ese día seguro la empujó con mucha fuerza, y él es muy fuerte. No quiero que haga esto con nadie más, pero en esas circunstancias siento que tuvo razón en hacer lo que hizo. De todas formas, estoy perdido sobre si Carla tenía razón o no, porque Luis ha tenido problemas con la violencia antes. Entonces, ¿fui el malo por no regañar a mi hijo por empujar a su mamá? Actualización 1. Algunos de ustedes preguntaron por qué dije que Luis ha tenido problemas con la violencia antes. Eso es porque hace unos meses estaba teniendo líos con matones en el colegio. No nos había dicho nada, pero un día me llamó la oficina del director diciendo que Luis se había agarrado a golpes y había salido herido. El chico al que le pegó en la cara quedó aún más lastimado. Parece que ese chico había estado molestando a Luis por varias semanas. Luis al principio lo dejó pasar, pero luego el matón se pasó de la raya, insultando a nuestra familia. A Luis no le gustó eso, le dijo al chico que parara un par de veces, pero cuando no lo hizo y hasta intentó rayar su casillero con insultos, Luis explotó y le dio un golpe, así que terminaron peleando en el pasillo. Claro, le dije a Luis que pelear nunca es el camino porque no quiero que se meta en líos ni se busque problemas, pero de alguna forma me sentí orgulloso de que se defendiera. Creo que Luis nunca ha sido violento a menos que sea necesario, y pienso que eso es algo bueno. Hasta en este caso con su mamá, solo estaba intentando soltarse, no quería hacerle daño a nadie. Carla entendió todo mal y está tratando de usar eso contra nosotros, pero no voy a dudar de mí mismo, ha pasado una semana desde el incidente, y mañana tenemos que vernos otra vez. Primero vamos a reunirnos con nuestros abogados para arreglar el divorcio, y luego iremos al juzgado por la custodia de Luis. Después de lo que pasó en la última sesión, dudo que tengan alguna chance.
Mañana podría ser el día en que por fin cerremos este asunto y decidamos qué hacer. Sea como sea, mi abogado y yo hemos juntado todas las pruebas que pudimos de que soy un buen papá y estamos ansiosos por ganar esto. Lo más importante es que lo que Luis diga va a pesar mucho. Ha dejado claro que no quiere vivir con su mamá, no solo porque no quiere mudarse, sino porque ella es una persona horrible, igual que Diego. Nunca podrían criarlo bien, y seguro no necesitamos más gente como ellos. Hablé con Luis hace unas horas, y me dijo que está muy nervioso porque será la primera vez que vea a su mamá después de que la empujó para soltarse. Sabía que ella estaba muy enojada por eso. Me confesó que está haciendo lo que puede para no preocuparse por lo que ella piense, pero al final ella es su mamá de sangre. Hemos pasado tantos años juntos como familia que es duro aceptar la verdad ahora. Me dijo que de verdad teme qué pasaría si por algún motivo termina yendo con Carla y Diego. Le prometí que no dejaría que eso ocurriera, y eso parece calmarlo un poco, pero se nota que todo esto lo ha afectado. Ni siquiera sé cómo voy a manejar esto si termino quedándome con él, cómo seguimos adelante después, porque tarde o temprano su mamá se irá de la ciudad y se mudará con Diego a un lugar como Valparaíso. Estoy casi seguro de que, después de todo lo que pasó, ella no va a querer ver a Luis otra vez si no se queda con su custodia, es ese tipo de persona. No quiero que pierda su relación con su mamá porque no quiero que me guarde rencor en el futuro. De todos modos, ahí vamos, y tal vez mañana no sea el día final de este caso, pero por mi bien y el de Luis esperamos que sí lo sea. Actualización 2. Hola, acaba de pasar algo muy raro. Son casi las 4 de la mañana, y estaba dormido, pero hace como una hora alguien tocó el timbre. Cuando fui a abrir, no había nadie afuera, solo un sobre marrón en la puerta. Revisé las cámaras de seguridad, pero la persona que lo dejó iba toda de negro con capucha, así que no pude verla bien. Sin embargo, era más alta que 1.60, así que no pudo ser Carla, y parecía algo corpulenta o con una sudadera grande. De todas formas, no creo que fuera Diego tampoco, y son los únicos que se me ocurren. Lo que encontré dentro del sobre marrón me dejó boquiabierto, eran los resultados de un examen de paternidad, y, sorprendentemente, salían positivos. Los resultados eran del mismo laboratorio donde nos hicimos la prueba hace unos meses, cuando Carla me dijo que Luis no era mi hijo biológico. Ella me había enseñado resultados que decían que Luis y yo no coincidíamos. Me hice la prueba 3 veces solo para estar seguro de que decía la verdad, y las 3 veces salió lo mismo. Al final acepté la realidad. Pero los resultados que acabo de recibir dicen que Luis y yo sí coincidimos, así que ahora estoy muy perdido. No sé cuáles resultados son falsos y cuáles son ciertos. La verdad, me costaba mucho creer que Luis no fuera mi hijo porque nos parecemos un montón, y nunca sentí que no lo fuera. Quien sea que me mandó estos resultados está tratando de enredarme un día antes de que decidamos la custodia, o tal vez hay algo que no he visto todo este tiempo. Quizás Carla y Diego hicieron trampa con el examen de paternidad o algo por el estilo. Llamé al laboratorio hace rato, pero claro, no contestaron porque seguro no están abiertos todavía. Sin embargo, lo primero que haré mañana es ir a chequear en persona porque esto es muy confuso, y no sé qué hacer ahora. Ya hablé con mi abogado sobre esto, y vamos a pensar en algo mañana. Primero tenemos que confirmar si estos resultados son de verdad, así que me haré la prueba otra vez, pero esta vez no le diré nada a Carla. No sé por qué, pero tengo el presentimiento de que mañana voy a encontrar respuestas y confronto a Carla con estos resultados. Actualización 3, hoy fue un día larguísimo. Primero fui al laboratorio con Luis y mi abogado a preguntar por los resultados que recibí anoche. Antes de que pudiera hablar con alguien, un hombre que parecía estar a cargo nos llevó a un lado y nos dijo que fue él quien me dejó el sobre anoche, pero no esperaba que yo apareciera. Nos contó que la primera vez que nos hicimos la prueba, Carla y Diego ya habían hablado con él después de averiguar qué laboratorio usaba el juzgado. Habían hecho un trato para que él alterara los resultados y los mostrara como negativos, para que ella pudiera decir que Luis no era mi hijo y tratar de llevárselo con ella. Parece que ella pensó que, cuando yo viera que Luis no era mi hijo biológico, dejaría de pelear por él y los dejaría tranquilos.
Pero cuando eso no pasó después de que vi los primeros resultados y volví por otras 2 pruebas, ella le pidió a este hombre que la ayudara y cambiara los resultados 2 veces más. Todo esto lo hicieron sin que yo supiera, y ella le prometió que al final lo haría socio de la empresa cuando tuviera la plata de nuestro acuerdo. Él había esperado eso, por eso la ayudó esas otras 2 veces alterando los exámenes de paternidad todas las veces. Me quedé pasmado cuando supe esto porque jamás pensé que ella podría hacer algo así. En fin, él hace poco cambió de idea porque había estado hablando con Carla todo este tiempo y supo lo que pasó en el juzgado familiar la última vez que nos vimos. Como ella le tuvo que contar que esto estaba tomando más tiempo del que esperaba y no podrían empezar su empresa por otro par de meses, así que él tendría que esperar. Decidió que ya no podía seguir ayudándola porque era obvio que era muy deshonesta y sin escrúpulos. Así que decidió darme ese papel anoche. Se disculpó por todo el lío que causó y casi me rogó que no lo metiera en esto porque quería quedarse fuera del radar. Estaba enojado porque este tipo, que ni me conoce, me había hecho daño hace unos meses solo por plata, y de verdad quería reportarlo, pero eso solo me traería más dolores de cabeza, y no tenía fuerzas para eso. Tal vez si vuelve a hacer algo así, alguien más lo hará, pero por ahora yo paso. Además, ya tenía los papeles que necesitaba para probar que soy el papá, así que no me importaba que le pasara a él. Si llegaba el caso y tenía que probar algo en el juzgado, seguro lo usaría como prueba y lo reportaría. Sin embargo, por ahora tenía otro plan en mente. Después fui al juzgado, pero antes de sentarnos para nuestra reunión pactada para acordar el divorcio, llevé a Carla a un lado. Ella se sorprendió bastante por eso. Le dije que había recibido este papel anoche y que eran los resultados reales del examen de paternidad, así que ella supo al instante que yo sabía del engaño que había hecho. Al principio intentó hacérsela inocente, pero le dije que hacer trampa con un examen de paternidad es grave. Y que le daría una chance de salir de esto sin más problemas si aceptaba mis condiciones del divorcio esta vez y también renunciaba a sus derechos como mamá sobre Luis. Ella dijo que sí a la primera parte, pero la segunda no le gustó, e intentó negociar conmigo diciendo que ella era su mamá y no podía dejarlo ir así nomás. Sin embargo, no le creí nada de eso y le dije que ninguna mamá en el mundo le haría algo así a su propio hijo, así que ahora podía hacer lo que le pedía o le traería un montón de problemas. Después de discutir conmigo por casi 10 minutos, al final aceptó, y sentí que había triunfado. Después de eso, por fin logré llegar a un acuerdo, y mi abogado y yo estábamos felices porque ella había aceptado las condiciones del divorcio. Luego solo tuvimos que esperar nuestra última cara a cara en el juzgado familiar, y ahí todo salió justo como lo planeé. Ella no estaba feliz con eso, pero aceptó renunciar a sus derechos como mamá de Luis y largarse. Eso sorprendió a todos porque había estado peleando con todo por su custodia las últimas semanas y de repente se rindió, así que pareció algo raro, pero no me importó. Había ganado. Luis, mi abogado y yo al fin nos despedimos y nos fuimos a nuestras casas hace unas horas. En unos días, mi abogado tendrá listos los papeles, y ella habrá renunciado a sus derechos de una vez. Luego solo seremos mi hijo y yo contra el mundo, aunque creo que ha sido así los últimos meses. Pero no puedo esperar a que todo esto termine de verdad y por fin intentar seguir con mi vida porque todo esto ha sido muy pesado. Sin embargo, por ahora Luis está súper contento con cómo quedó todo, y yo también, así que solo estamos tratando de sacarle el mayor provecho. Actualización 4. Han pasado poco más de 4 meses y medio desde la última actualización, y ya estoy totalmente divorciado y viviendo con mi hijo. Algo que ha sido buenísimo para nosotros porque nos sacamos de encima la toxicidad de mi exesposa. Hasta Luis está feliz de no tener que verla porque últimamente había empezado a guardarle rencor por lo que hizo. Luis cumplió 15 hace poco, y, aunque mucha gente lo felicitó y vino a su cumpleaños, su mamá ni siquiera le mandó un mensaje. Eso muestra que nunca lo quiso de verdad. De todas formas, no volví a escribir solo para contarles eso, sino para ponerlos al día sobre cómo está mi exesposa y también contestar algunas dudas. Una que vi que preguntaron mucho la última vez y no respondí. Casi todos querían saber sobre tomar acciones legales contra el empleado del laboratorio y también contra mi ex,
pero como ya expliqué y por eso no contesté. Ya estaba harto de tanto trámite legal. Solo quería salir rápido de todo eso, y lo hice. Algunos hubieran buscado revancha y todo eso, pero la verdad es que estar metido en juzgados por meses no es nada agradable, así que lo mejor fue acabar con eso y volver a mi vida normal, incluso por Luis, que también estaba sufriendo con todo esto. Al final, yo creo firmemente que el karma le llega a todos tarde o temprano, así que mi esposa recibirá su merecido, igual que todos los que me hicieron mal. Aunque esta actualización también tiene algo de eso porque un poco de justicia, por decirlo así, sí le llegó a mi ex, y es que Diego al fin decidió dejarla fuera de todo porque, después de que no pudieron sacarme plata, lo que les habría ayudado a abrir otra tienda, él no quiso compartir su empresa con ella. Es casi como poesía porque ella no quiso estar con él cuando no tenía nada, y ahora él no quiso estar con ella cuando logró salir adelante. Así que ahora mi ex esposa ha tenido que buscarse un trabajo, algo a lo que no estaba acostumbrada. No solo perdió a un esposo y a un hijo, sino también su forma de vivir, pero eso pasa cuando haces las cosas mal en la vida, al menos en este caso. Y si te preguntas cómo sé esto, no he vuelto a hablar con ella ni nada parecido, solo tenemos conocidos en común que me han contado todo esto. Por suerte, no ha aparecido en la puerta de mi casa ni ha intentado contactarnos, y, como ya pasó tiempo desde esto, creo que no lo hará tampoco.